Las muestras de tejidos más antiguas que se conocen hasta la fecha corresponden al primer milenio antes de nuestra era y proceden de diversos puntos del país. Sin embargo, la producción textil trascendió a la producción doméstica de autoconsumo durante el periodo posclásico al incrementarse la necesidad de manufacturar y tributar textiles tras el dominio mexica. Si bien la importancia de los textiles en la economía del posclásico se encuentra bien documentada, las condiciones de su producción no han sido lo suficientemente estudiadas. Al ser materiales orgánicos y por las condiciones climáticas de Mesoamérica, la preservación de estos materiales es muy difícil que se logre. Es por eso que la evidencia arqueológica de esta actividad es escasa. Así, cada nuevo hallazgo, por pequeño que sea, tiene gran importancia, pues si bien existen otras fuentes, como las relaciones de cronistas, figurillas, representaciones en códices, cerámica, murales y diversos aspectos que sobreviven en grupos indígenas actuales, hay elementos importantes que solo pueden conocerse mediante el estudio directo del material textil. La manufactura de textiles incluye una amplia gama de actividades o procesos de trabajo que comprenden desde la obtención de la materia prima hasta trabajos mucho más especializados como la decoración de las telas con diferentes pigmentos o bordados. Se ha sugerido que la tecnología relacionada con este tipo de producción fue sencilla, pero la gran diversidad de procesos requeridos para la elaboración de un textil implicó conocimientos tecnológicos y la adquisición de habilidades para operar una gran cantidad de herramientas de trabajo. Las fibras utilizadas en la elaboración de tejidos durante la época prehispánica eran de origen vegetal, aunque algunas veces se agregaban como elemento ornamental plumas, pelo de conejo o piel de liebre o de jaguar. Las fibras de uso más frecuente fueron las de el algodón y diversas fibras duras como el ixtle, obtenidas de las hojas de diferentes plantas del género agave. Debido a la excelencia de su fibra, el algodón fue utilizado ampliamente para la elaboración de tejidos. Se usaron por lo menos dos variedades de algodón, una blanca y otra café. Hay diversos ejemplos de tejidos arqueológicos de color café, y en la matrícula de tributos hay representaciones de fardos de ese color tributados por pueblos de Tierra Caliente, en el actual estado de Guerrero. También se utilizaron, aunque en menor escala, fibras extraídas del tallo de varias plantas, a las cuales se le denomina fibras de liber, mayormente utilizadas en el norte de México debido a que el algodón fue muy escaso en esa zona. Una de las fibras duras y de liber más utilizada era conocida como órtiga o tzitzicatli. Para el teñido y la pintura de textiles se usaron diversas sustancias. La mayor parte de los materiales colorantes se extraía de semillas, flores, hojas, raíces, cortezas o frutos de diversas plantas, de los que podía obtenerse una amplia gama de colores. También se usaban algunos minerales como cal, yeso, limonita, hematita, cinabrio, malaquita y tierra negra. Los colorantes de origen animal eran escasos. Al parecer solo se usaba la grana cochinilla y el caracol púrpura. Como fijador se usaba el alumbre y el salitre, que además de fijar el color lo modificaba, purificándolo o haciéndolo más intenso. Si quieres conocer más sobre los pigmentos, te invitamos a ver nuestro video Pigmentos prehispánicos. En este momento está apareciendo el enlace en la parte de arriba. Una vez preparado el tinte, se realizaba la operación de teñido, generalmente antes de elaborar la tela sobre las madejas de hilo, que se ponían en inmersión en una solución acuosa y caliente del tinte. Probablemente el fijador había sido aplicado antes o era agregado a esta solución. Combinando los hilos teñidos antes de comenzar el tejido se obtenían telas de diferentes colores y diseños. Sabemos que, en ocasiones, también se teñían o pintaban las telas ya tejidas mediante brocha. Existían otras técnicas de teñido como las denominadas plangui y cat, pintura en negativo y el estampado mediante el uso de sellos de barro. En cuanto al hilado, el proceso comienza con la preparación de la fibra para hilar, la cual varía dependiendo de la fibra de que se trate. En el caso del algodón, las fibras deben limpiarse y acomodarse para formar una mecha que permita alimentar ininterrumpidamente el uso. El bulto formado por las fibras, ya completamente limpias, se golpea con una o dos varas, hasta hacerlo esponjoso y suave, con lo que la fibra queda lista para ser hilada. Las fibras duras se preparan en forma distinta. Las hojas del agave se asan en el fuego hasta que quedan suaves. Se remojan en agua durante varios días hasta que se pudren.
Después se raspan para separar la pulpa de la fibra, se secan al sol y se lavan, quedando entonces listas para ser hiladas. Una fuente de información importante sobre procesos e implementos de tejido es la etnografía, ya que algunos grupos indígenas de nuestro país continúan elaborando sus tejidos con las mismas técnicas y los mismos instrumentos que en la época prehispánica. La elaboración de un tejido consta de 3 etapas básicas: hilado, urido y tejido. El proceso del telar de cintura es un sistema de cuerdas que va atado de la cintura de la tejedora con un mecapal hacia un árbol o una pared. De ahí, una serie de varas de madera son acomodadas para ir tramando los hilos y realizar detalles o diseños. Posteriormente, todo el hilado realizado se aprieta con un machete de madera y se continúa este proceso hasta terminar la prenda. Existían al menos 14 técnicas de tejido, las cuales daban lugar a telas de aspecto, calidad y textura muy distintos. Las técnicas eran tafetán, taletón, esterilla, tapicería, tejido de urdimbre enlazada en los extremos, damasco, confité, brocado y bordado, enlazado, tramas envolventes, sarga, tela doble, satín y gasa. Hilar y tejer son actividades que desde la época prehispánica han estado asociadas a la mujer. Las evidencias sobre la vestimenta y los modos de elaborarla en esa época consisten en instrumentos para formar los hilos, como los malacates de barro, o para acomodarlos en el telar, como los zozopastlis, y que se elaboraban de madera y algunos también de hueso. Malacate deriva del náhuatl malacatl, y significa dar vueltas, girar en sí mismo, y tal es precisamente la función de este instrumento. La mayoría de ellos son de cerámica y también hay de madera, hueso y otros materiales. Se les adornaba con diseños como grecas escalonadas, flores de 4 pétalos, círculos concéntricos, elementos zoomorfos y antropomorfos. Ya que el tejido era una actividad femenina, esos diseños se asociaban con la fertilidad. Según el tipo de fibras que se hilaban, se utilizaban los malacates adecuados. Los pequeños se usaban para las más cortas y suaves, como el algodón, plumas o pelo de conejo, y los grandes y más pesados se utilizaban para fibras largas como el ixtle, aunque cualquier malacate es capaz de hilar hilos de diferente grosor, pero la producción se facilitaba utilizando el idóneo. Algunos, de dimensiones muy pequeñas, probablemente tuvieron carácter votivo o ceremonial, pues se colocaban en las manitas de las recién nacidas para iniciarlas simbólicamente en esta labor. En diversos códices se han representado herramientas utilizadas en el tejido, entre ellas usos con malacate, telares, el zozopastli, el mecapal, los enjulios y los hilos. Desde la infancia se le enseñaba a la niña el arte textil. Después del nacimiento era recibida en una ceremonia con instrumentos relacionados con el trabajo femenino, usos, malacates y machetes del telar que se colocaban en sus manos. Alrededor de los 4 años, las niñas se incorporaban cada vez más a las labores de hilar y tejer, al principio observando y jugando con los hilos. Era la madre quien transmitía las enseñanzas para que a los 7 años estuvieran preparadas para hilar por sí solas. A los 14 años, las niñas ya sabían tejer, y aproximadamente a los 16 ya dominaban esa labor, y estaban entonces listas para el matrimonio. Al hilar y tejer, las mujeres participaban en la sociedad, ya que se vestían ellas mismas, vestían a su familia y cooperaban para el tributo elaborando infinidad de mantas. No importaba la jerarquía social, fueran nobles o esclavas, tenían que aprender el hilado y el tejido. Tenían una estrecha relación con sus instrumentos, que incluso se llevaban al fallecer para seguir hilando y tejiendo. Al morir, se les enterraba con su mejor atavío, y los instrumentos de trabajo que siempre las acompañaron eran la ofrenda, de los que sobreviven principalmente malacates, ya que otros enseres como fibras e indumentaria desaparecieron por su fragilidad. A pesar de que en general han sobrevivido a fragmentos muy pequeños y las muestras más típicamente preservadas son materiales asociados a entierros, en muchos casos mantas funerarias con las que se envolvían los cuerpos, más que vestidos o prendas de indumentaria, los tejidos conservados, junto con otras representaciones como las estelas, códices, figurillas, etc., dan una idea del amplio repertorio de técnicas textiles y de la variedad y complejidad de la indumentaria prehispánica. Afortunadamente en la actualidad, el telar de cintura sigue siendo utilizado por algunas comunidades indígenas,
y es muy importante que se conserve, ya que es un aspecto cultural muy valioso para México, que ha pasado de generación en generación desde hace más de 2000 años. ¿Y tú has tenido la oportunidad de presenciar cómo se elabora una prenda mediante la técnica del telar de cintura o has podido adquirir alguna? Déjanos tu comentario. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en papel amate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.